De alguna manera es una profesión llevada a cabo en su mayoría por mujeres, pero gestionada y dirigida por hombres. En la facultad debe de haber 7 u 8 alumnas por cada 2 o 3 alumnos y sin embargo luego es verdad que los puestos de representación y de dirección están casi todos ocupados por hombres. Recuerdo una vez un paciente que me montó un número porque dijo que era nuestra responsabilidad como profesionales de la salud manejar a estos pacientes que fumaban, digamos como queriéndose quitar la culpa. Y entonces justo la lectura es la contraria. O sea, el paciente tiene que entender que todo lo que esté en mi mano lo voy a hacer, pero que eso no garantiza el éxito del tratamiento en la medida en la que siga habiendo factores de riesgo no controlados. Claro. Y hay algunos que dependen exclusivamente de ellos. Porque crees que puede haber cierto miedo en el sector, sobre todo por la IA, de que puede sustituir en ciertos procedimientos al doctor. Yo considero que hoy por hoy, desde luego, no. Lo que no tengo tan claro es si los pacientes y algunos sectores de la industria son capaces de entender esto. Una sociedad muy establecida, referencia en España desde luego, en Europa, en Latinoamérica muy seguida. ¿Qué meta tienes en SEPA? Pues si te lo tuviera que decir con una sola palabra... Bienvenidos a un nuevo episodio de Espejo Dental, el podcast de Big One. En este caso tenemos a una referencia institucional del ámbito de la periodoncia, recientemente nombrada presidenta de SEPA. Ella es profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora, trabaja en clínica en Madrid. Con nosotros está la doctora Paula Matesanz. Bienvenida, Paula. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas estos primeros días de presidencia en SEPA, que fue en el Congreso de Barcelona, el que habéis celebrado recientemente? ¿Y cómo estás llevando estos primeros días? Pues la verdad que estoy muy contenta, con mucho sentido también de la responsabilidad y un poco expectante por ir viendo cómo gestionar, ¿no? O cómo manejar todo lo que se nos va o se me vaya presentando. Pero bueno, en definitiva, haciendo un poco más de lo que ya venía haciendo, dada mi trayectoria en SEPA, en la que llevo muchos años. Habrás recibido muchos mensajes de felicitaciones. ¿Cuál ha sido especialmente especial para ti? En general, quizá el reconocimiento más especial y más potente que he tenido en estos, pues desde el Congreso hasta ahora, ha sido el que me ha venido de parte de la doctora Núria Valcorba, que fue presidenta de SEPA de 2010 a 2013 uh-huh. Y que es la única presidenta mujer que ha habido en la Sociedad Española de Periodoncia antes de ahora que soy yo. Y realmente es muy especial para mí. Ella se ha volcado mucho en darme esta confianza y este apoyo y dejarme ver que va a estar todo el tiempo cerca de mí. Y te diría que es quizá con lo que más me quedo después de esta primera semana o estos primeros días. ¿Por qué cuesta tanto que haya representación femenina en los ámbitos institucionales? Porque como mujeres hay muchas dentistas. Pues sí, la verdad. O sea, no sé si me preguntabas ¿por qué cuesta o por qué cuesta? ¿Por qué? Porque sí que cuesta, por eso, por lo que se ve. Sabemos que cuesta. La verdad que no lo sé, pero la realidad de la profesión es que el porcentaje de mujeres que ejercen la odontología frente al de hombres es muy superior. Las tasas, no sé exactamente, pero en la facultad debe de haber como 7 u 8 alumnas por cada 2 o 3 alumnos. Y sin embargo, luego es verdad que los puestos de representación y de dirección están casi todos ocupados por hombres. Uh-huh. Esto está cambiando. Sí. O sea, en realidad yo hablo por SEPA, es algo en lo que llevamos trabajando bastante tiempo y yo creo que sí que puede verse un cambio en esa inercia. Y, por supuesto, para mí no ha sido tan difícil como lo ha podido ser. Y vuelvo a citar a Núria. Sí. Claro. En su momento y en su contexto personal, ¿no? Y social. La situación que vivió ella no es la mía. Pero bueno, sí, de alguna manera es una profesión llevada a cabo en su mayoría por mujeres, pero gestionada y dirigida por hombres. Todavía. Pero bueno, perdón. Ahora, por ejemplo, en el Colegio de Madrid tenemos a la doctora Marisol Ucha, o sea, que tenemos una mujer al frente en SEPA, o sea, hay cambio. Hay cambio por delante. ¿Qué meta tienes en SEPA? Porque es una sociedad muy establecida, referencia en España desde luego, en Europa, en Latinoamérica muy seguida. Pero ¿cuál es tu objetivo más importante o relevante que quieras dar en tu mandato? Pues si te lo tuviera que decir con una sola palabra, el de la continuidad.
O sea, en realidad mi intención no es romper con nada de lo que se viene haciendo hasta la fecha. Mi intención es, dada mi experiencia dentro del comité ejecutivo y la experiencia de muchos de los miembros actuales con los que yo voy a contar en el comité ejecutivo, tener la posibilidad de seguir trabajando y consolidando aquello que entiendo que se estaba haciendo bien, pero a la vez tener la capacidad de analizar aquello que hemos visto que puede mejorarse y trabajar en terminar de hacerlo bien. Pero no tengo objetivos ni rompedores ni transgresores. Sí que te diría también el querer adaptar SEPA a las necesidades y a la realidad de la profesión tal y como es en la actualidad, o a la disciplina de la periodoncia tal y como es en la actualidad. Pero yo creo que eso no supone un cambio, un giro radical. Un giro muy importante. Llevas 13 años. 13 años porque empezaste con David Herrera. Empecé con David Herrera, efectivamente. Y has ido dando pasos dentro de los órganos de dirección de SEPA hasta llegar a la presidencia. Sí. ¿Es, digamos, un proceso natural que vas escalando posiciones o tenías claro desde el principio que tú querías llegar a la presidencia? No. Empecé con David Herrera, pero en realidad antes las juntas saliente y entrante convivían durante 6 meses. Sí. Había un tiempo en el que la junta electa estaba ya trabajando en SEPA sin haber sido nombrada oficialmente. Por tanto, aunque David Herrera y su equipo tomamos posesión en el Congreso de Granada de 2013, en mayo, ya desde 2012, desde noviembre de 2012 ya estábamos trabajando y lo hacíamos durante el tiempo que fue la presidenta Núria Valcorba. Por tanto, en esos 6 meses no tuve competencias particulares más allá de aprender. Luego estuve con David Herrera como vocal, repetí como vocal con Adrián Guerrero. Sí. Antonio Bujaldón fue quien me dio la oportunidad de cambiar un poco de rol y pasé a ser la secretaria general, y ya desde ahí sí que hubo como una transición más natural, que José me sugirió ser su vicepresidenta y ahora he pasado a ser la presidenta. No estaba, respondiendo a tu pregunta, no estaba para nada en mis planes. Vale. David me propone formar parte del equipo cuando yo era exalumna reciente del máster de periodoncia. Yo entonces veía a David Herrera casi como mi profesor. Sí, claro. Y me hace la propuesta y yo nunca le digo que no a ninguna propuesta que me haga David, sobre todo porque generalmente son propuestas que siempre llevan asociado mucho trabajo, pero son una oportunidad. Vale. Y él me hace esta propuesta y empiezo muy joven y con muchas ganas. Sí que es verdad que entre David y Adrián, pues yo no sabía qué iba a pasar conmigo, claro, si se me iba a volver a proponer. Se me propone y a partir de ese momento es verdad que paso a ser la persona que más tiempo llevaba. Claro. Entonces ya como que ha sido una cosa natural, pues dados mis años previos y mi experiencia dentro del comité ejecutivo. Es un camino que se va haciendo. Eso es. Representas por tu perfil de mujer joven, no tienes clínica propia, representas un poco un perfil de dentista que cada vez es más habitual. La sociedad, como SEPA, pero también el conjunto del sector, se está adaptando a ese cambio de rol o perfil de dentista mayoritario. La verdad que no sabría responderte bien a la pregunta. Yo creo que todavía estamos entendiendo el cambio. O sea, no creo que haya habido un cambio marcado en las sociedades científicas, y no te sabría decir, a lo mejor sí en los colegios, ¿no? Tampoco. Pero es verdad que es algo que debemos, y yo como parte del comité ejecutivo, actualmente la presidencia, que debemos saber leer en cuanto a las necesidades claro, porque son de los socios. Son diferentes, y su capacidad, su autonomía para, por ejemplo, para eventos presenciales es diferente. Porque las personas ya no pueden decidir si se cierra la agenda para asistir a un evento o a un curso el día que deciden. Claro. Entonces esto condiciona, y yo creo que eso es nuestra responsabilidad, entender que eso es así y saber adaptarnos a esas necesidades.
Porque para vosotros, ¿qué es más relevante? ¿El perfil femenino mayoritario? ¿El perfil de asalariado? ¿Perfil joven? Digamos que son muchos factores que intervienen, ¿no?, en este cambio. Efectivamente. O sea, es un poco todo. Yo, en este caso, creo que el cambio no es tanto por femenino-masculino, sino por el perfil que ocupan dentro de la estructura laboral. Ya no son propietarios de sus consultas y, bueno, aunque siga siendo una profesión con cierta flexibilidad, pero no es tan fácil eso que te comentaba. Ujú. Sobre todo si eres el más joven o la más joven que ha llegado a la consulta, o si trabajas dentro de una clínica grande, como es mi caso, donde muchas de las consultas están relacionadas. Quiero decir Claro. que es fácil que yo tenga que ver a un paciente con la ortodoncista o con el prostodoncista porque tenemos un plan de tratamiento en común. Entonces, si yo dejo de estar, Ya se lía. condiciono todo. Se ¿sabes? condiciona todo. Entonces eso, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que no es grave, pero sí que hay que ajustarse a esa necesidad Hay que de, saber que existe. claro, de la gente. ¿En qué momento profesional estás? Porque estás con SEPA, estás con la clínica, una clínica en un municipio de Madrid, en Getafe, Ujú. y estás también como profesora asociada en la Universidad Complutense, impartiendo cuarto y quinto de grado y el posgrado, el máster de perio. ¿En qué momento te sitúas? Pues yo creo que profesionalmente estoy en un momento de bastante estabilidad. O sea, no soy capaz de hacer una lectura con prospectiva, ¿no? O de Sí. anticipar acontecimientos. Sobre todo porque los últimos años nos han enseñado que es difícil anticipar, ¿no? Pero creo que, bueno, que los primeros 15 años pues he trabajado mucho en llegar a una posición donde creo que ahora mismo estoy Vale. y donde me encuentro tranquila y que me permite también pues asumir otros roles como es el de la presidencia. Pero tu expectativa es mantenerte conforme estás ahora. Suena un tanto humilde, ¿no? Pero quizás sí. Quizá mi expectativa es pues consolidar efectivamente donde estoy y tratar de hacer lo que hago lo mejor que sé y puedo, pero sí, seguir tratando a mis pacientes como lo hago ahora. Ujú. Muchas veces los dentistas tenéis ambiciones y queréis dar pasos adelante. En tu caso, compaginas familia, facultad, sociedad científica, clínica. ¿Cómo lo haces? Bueno, seguramente una de mis cualidades positivas sea que siempre he tenido bastante capacidad de gestionar el tiempo. Es verdad que he estirado siempre mucho el tiempo. Pero es que dura lo que dura. Pero efectivamente lo puedo hacer gracias a una red familiar muy sólida que tengo. O sea, la realidad es esa y que por muy supermujeres que queramos aparentar ser, o superhombres en este caso, no es difícil abarcar todas esas facetas que tú mencionabas si no hay alguien que esté cubriendo Claro. alguna otra parte. Y en mi caso, mi familia es quien me ha permitido todo esto. Uh-huh. ¿Hay algo que cambiarías de tu trayectoria ahora que, digamos, que estás en una posición destacada? ¿Cambiarías algo? Pues la verdad que llevo ya un tiempo haciendo una lectura. Soy joven, pero tengo ya esta capacidad de... haciendo una lectura bastante positiva, en la que incluso en momentos del pasado en los que pensé que alguna decisión quizá no la volvería a tomar como en su momento hice, ahora mismo pienso que incluso esas situaciones me han abierto puertas posteriores. Como por ejemplo, en su momento, mi vinculación con David como director de tesis, pues no fue así desde el primer momento. Yo tenía otro director de tesis y tuve un problema con Uh-huh. con el tema que tenía y David me socorrió, me echó una mano. Él era profesor a tiempo completo en la universidad, teníamos buena relación personal y me abrió otra puerta. Y gracias a eso, gracias a ese problema con con mi primer tema de tesis, me acerqué más al profesor Herrera. Claro. Y gracias a él todo lo que vino después. Por tanto, afortunadamente soy capaz de hacer ya esa lectura de incluso cosas que en su momento no me gustaron, que en definitiva luego me han permitido otras. Vale. Así que, no, siempre positiva. ¿Qué es lo mejor de esta profesión?
Es que mi profesión, o sea, yo la vivo desde perspectivas muy diferentes. Bueno, es lo mejor de tu dedicación a la profesión. Dentro del ámbito de la clínica, sí. Lo mejor de mi profesión, sobre todo dado que yo ejerzo la periodoncia en exclusiva y la terapia con implantes, es que mis pacientes son pacientes crónicos a los que conozco desde hace 15 años, que he crecido a la vez que ellos, que me conocieron soltera y sin hijas y me han visto también el cambio y el crecimiento, y entonces tengo una relación diferente de la que muchas veces se establece con los pacientes en otras disciplinas de la odontología. Más personal, más a largo plazo, más como en algunas áreas de la medicina. Eso es lo mejor que yo veo de mi ejercicio profesional en la clínica. ¿Y en la facultad? En la facultad me gusta mucho participar en la formación de los alumnos y las alumnas y ver cómo luego pues, les veo en otros entornos que llegan lejos, que alguno incluso pues, de alguna manera condiciona sus pasos, que les veo por el congreso, me saludan cuando hace poco estaban en el grado conmigo, y inspirarles, aunque suene un poco grandilocuente la palabra, pero inspirarles de alguna manera. Y en la sociedad ya te terminó, ya hacemos el pack completo. A ver, en la sociedad, yo la verdad que soy una persona que siempre me considero bastante trabajadora y que tengo bastante tesón, pero me cuesta mucho definirme en términos grandilocuentes, ¿no? Pero no puedo dejar de reconocer que ahora, por ejemplo, después de este nombramiento, hay mucha gente que se acerca a mí y me ve de alguna forma como un o sea, de alguna manera aspiracional o motivacional, porque le represento, ¿no? Claro. Y entonces, pues ese es el papel que más me enorgullece ahora jugar al frente de la Sociedad Española de Periodoncia. Es una figura muy relevante. Claro, y a lo mejor es verdad, y un poco volviendo a lo que hablábamos al principio, que muchos dentistas pues ven un salto muy grande a lo mejor entre una persona que está al frente de una institución tan grande como esta y lo que hace él o ella en su clínica, y a lo mejor yo pues me ven de otra forma. Más cercana. Posiblemente. Y dime, de estos tres ámbitos, lo peor. Pero... Bueno, lo peor de la clínica pues son cuando las cosas no salen bien y la gestión de las complicaciones, sobre todo en un entorno asistencial privado, donde es difícil gestionarlo. Sí, hay que manejar una parte emocional, por supuesto una parte médica y una parte administrativa, pues que incomoda, ¿no? Sí. En la facultad, pues a veces la dificultad para llegar a un nivel de comunicación donde los alumnos te entiendan bien y te sigan bien. Porque yo siempre he dado cuarto, pero claro, yo empecé hace 15 años. Claro, es el cuarto de hace... Entonces ellos siguen con 21 años, pero yo ya, yo ya tengo 15 años más, entonces ya noto el salto generacional. Vale. Y entonces a veces me cuesta engancharles. Y en la Sociedad Española de Periodoncia, pues que en realidad tú tienes que hacer cosas para todos, para los que te quieren y para los que no. Da igual. Y bueno, a mí me cuesta encajar la crítica y me cuesta hacer cosas que no les gusten a todos. Y esa es quizá la peor parte, ¿no? El estar expuesta. Claro. Y querer contentar a todo el mundo, y eso es algo que no se puede hacer. Eso ya lo sabes tú, que no es imposible. Estás, decíamos, en la facultad, como profesora asociada, lleva implícito también el tema de la investigación. Has participado en consensos, en trabajos de perimplantitis, en las guías de práctica clínica. Guías de práctica clínica, sí. ¿Qué es lo que te aporta a ti como profesional participar en o hacer investigación? Me gusta mucho saber que el mensaje que les transmito a mis pacientes en la clínica o a mi equipo para algún cambio en la manera de hacer las cosas tiene un fundamento en el cual he participado, en el desarrollo del cual he participado. Y ahora con las guías de práctica clínica lo veo a diario, donde todavía hay mucha gente que no ha hecho la adaptación en su práctica a lo que marcan las guías,
y a mí me sale de una manera natural Vale. porque participé en el desarrollo de las mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues me resulta muy fácil, o todos los temas de relación de la periodontitis con la enfermedad sistémica, por ejemplo, pues que es un tema súper novedoso, bueno, no novedoso por lo reciente, pero que realmente es muy potente. Muy potente. Se está trabajando mucho en ello, los medios de comunicación lo estáis recogiendo y divulgando mucho. Y entonces yo lo entiendo porque en alguna medida también he participado en alguna investigación relacionada con estos asuntos. Uh-huh. Entonces lo entiendo desde su concepción y me permite aplicarlo a mi realidad y a mi práctica clínica. Pero ¿cómo llega esa investigación al dentista de calle? ¿Cómo crees que llega ahora y cómo debería llegar? Yo creo que esto es uno de los aspectos que realmente necesitamos trabajar dentro de las sociedades científicas. Porque el conocimiento y el fundamento teórico está recogido claramente en las publicaciones, pero ciertamente no siempre llega a gente que trabaja en sus consultas o en consultas ajenas, que quiere hacer una práctica de nivel, pero que la realidad de la profesión es que trabajan muy solos, claro, con un equipo de auxiliares de una persona, 2 personas y una persona en administración, y les cuesta mucho salir de allí para irse a un congreso y ponerse al día o cerrar la clínica para ir a formarse, ¿no? Pero no llega por falta de interés o no llega porque no se utilizan los canales adecuados para que pues llegue. Es posible que sea un poco eso. También entiendo que la ciencia se habla en términos que a muchas personas les cuesta entender. Para empezar, se habla en inglés, sí, que hoy por hoy, la verdad que casi todo el mundo va hablando inglés, pero no todo el mundo se ha formado en el bilingüismo y lo tiene. Y no todo el mundo tiene la posibilidad o no ve la proximidad, la cercanía con estas revistas científicas en las que documentarse. Claro. Entonces, por ejemplo, con las guías, que las has mencionado ahora, las guías de práctica clínica están disponibles en su idioma original, que fueron escritas en inglés, pero luego además a nivel local se ha hecho un trabajo de adopción-adaptación y están disponibles en la web de SEPA, y aún así la gente no las consulta, claro, porque es un documento muy farragoso quizá, muy largo, donde a lo mejor una persona que sale de su trabajo y dice, voy a ver, no sabe cómo manejarse. Vale. Entonces creo que hay una labor de digestión o de simplificación de esa información que debemos hacer las sociedades científicas, y posiblemente también a través de los medios de comunicación y de otros canales, hacérselo llegar por un lado a profesionales y por otro lado lo que corresponda a pacientes. Claro. ¿Quién hizo que en ti despertara ese interés por la investigación? Bueno, yo todo lo que tiene que ver con mi posición y mis intereses profesionales, yo creo que el gran mentor mío y de tantos es el doctor Mariano Sanz. Uh-huh. El Mariano era el director, y sigue siéndolo, el director del máster de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid cuando yo me formé, y yo creo que Mariano representa un modelo de profesión 360 sí, al que pues casi todas las personas que nos formamos allí queremos llegar. Y eso pues comporta tanto una manera de hacer el ejercicio profesional clínico como una manera de compaginarlo con la universidad y con la investigación. Y de hecho el perfil de muchas de las personas que nos formamos en este máster es similar. Es similar, sí. Somos un poco soldaditos uniformados, cortados por el mismo patrón. El mismo patrón. ¿Hasta qué punto es importante en la evolución profesional lo decías ahora, ¿no? En el máster de Perio, con la figura de Mariano y otros profesionales, ¿hasta qué punto es importante ir tejiendo una red de contactos para ir posicionándote de alguna manera en la profesión? Yo creo que lo más importante es la capacidad de trabajo. Cuando yo empecé el máster, sí recuerdo compañeros más mayores que incluso ya tenían sus clínicas propias, que ya trabajaban con cierta estabilidad, y decían, bueno, este máster es importante porque por eso, ¿no? Por los contactos que haces, por la gente que conoces. Yo vengo soy la primera persona de mi familia, no ya dentista, uh-huh, sino dentro del entorno sanitario.
No tenías antecedentes ninguno. Nadie. Porque mucha gente que piensa que el Mimatesanz viene de Rafael Matesanz, el coordinador nacional de trasplantes, pero no. Tampoco. Matesanz es un apellido ciertamente común en Segovia, ¿no? Vale. Entonces, yo no tengo nada de esto, ¿no? En mi árbol genealógico. Y nunca he tenido esta ambición pues, más empresarial de la profesión que podían tener estas personas y a los que a lo mejor los contactos solo tal. Bueno, en mi caso para nada. O sea, yo si he llegado donde estoy, si es que donde estoy es la meta de alguien, ha sido a fuerza de trabajar, de concentrarme y de perseverar. Porque tú no has ido por el lado empresarial. No, en absoluto. No te ha picado la curiosidad para ir por ahí. Bueno, posiblemente no he tenido este arranque emprendedor que hay otras personas que sí que tienen. Me llegó la oportunidad de trabajar en la clínica en la que trabajo cuando todavía estaba en el máster. Claro, lleva muchos años. Llevo 17 trabajando en esta clínica. Entonces me llegó cuando estaba todavía en el máster y me vi que era mi sitio y es una clínica muy grande con un gran equipo y entonces me sentí siempre muy cómoda y muy acompañada. Y a diferencia de otras clínicas más pequeñitas, pues es, entre comillas, divertido, ¿no? Ir a trabajar allí, tienes mucha gente. Y no vi la necesidad. Y a lo mejor retrospectivamente en algún momento pienso, si yo tuviera una clínica o tal, pero no tenerla también te permite. Me deja un espacio libre en la cabeza a lo mejor para hacer este tipo de cosas, ¿no? Más de gestión. Claro, puedes pasar de un ámbito a otro. Más de gestión no de mi clínica, claro, sino... Claro, no tienes que tener la preocupación. Exactamente. No tengo la preocupación de la gestión de la clínica. ¿Cómo compaginas porque al final en la facultad estáis equipos, en la sociedad desde luego sois equipos, pero en la clínica al final estás tú sola en el gabinete? ¿Cómo gestionas esa soledad en ese momento puntual y si lo notas especialmente cuando en otros entornos tienes equipos alrededor? Bueno, es que como te decía, mi clínica, o la clínica en la que trabajo, tiene poco de solitaria, porque es una clínica grande con mucha gente trabajando allí. O sea, para que te hagas una idea, bueno, hay un turno de mañana y un turno de tarde, pero en total hay 30 personas trabajando allí. Por tanto, no tengo esa sensación. Sí que es verdad que al frente del área de la periodoncia y la terapia con implantes solo estoy yo. Vale. Y quizá no tengo otro dentista, compañero o compañera con la que hablar de estos asuntos, o sea, de lo que es puramente la competencia estrictamente de mi ámbito, pero incluso con un problema con algún paciente o tal, siempre tengo más gente con la que ver, ¿no? Con la que analizar o con la que valorar la situación. Y luego tengo un gran equipo de auxiliares y higienistas con las que trabajo codo con codo, un poco modeladas a mi gusto y donde esa sensación de soledad no la tengo. Vale. Aunque sí que entiendo la pregunta, porque entiendo que es una profesión que en muchos casos es así. Es solitaria. Es así. Los que hacéis cirugía, en tu caso implantología, ¿tenéis una responsabilidad extra en el gabinete? Bueno, tenemos una responsabilidad diferente. Es verdad que nuestra actividad pues, puede acarrear una serie de complicaciones inherentes a nuestro trabajo, pero la persona que hace ortodoncia tiene las suyas propias, o la persona que hace prótesis, por ejemplo, tiene otras. Quizá a lo mejor son menos médicas y son más funcionales, son más estéticas, pero que también tienen un impacto grande y directo en la satisfacción de los pacientes. Uh-huh. Por tanto, pues bueno, hay que hacer siempre hay que hacer cualquier tratamiento intentando que sea el máximo nivel y la máxima implicación para intentar que quede lo mejor posible, sabiendo las necesidades, ¿no? Y las circunstancias de cada caso, que no todos los casos son igual de favorables y el paciente o la paciente debe entenderlo. Claro. Pero bueno, ser responsables de nuestra actividad, por supuesto. ¿Un tratamiento que te gusta especialmente? Hacerlo, me gusta mucho la parte quirúrgica de mi ejercicio. Pero me encanta, como te decía al principio, conocer a mis pacientes de mantenimiento desde hace tanto tiempo y esa primera parte de la cita en la que estoy yo en el gabinete con ellos y hablamos, nos ponemos al día, esa parte me encanta.
Vale. Cuando mis enfermeras se desesperan porque cojo retraso, porque me enrollo, esto me encanta. A ti te encanta y a ella les desespera. Sí, pero bueno. ¿Y lo que no te gusta del aperio de los implantes, qué es lo que no te gusta hacer? No es que no me guste hacerlo, es que no me gusta la dificultad para conseguir el cumplimiento, a lo mejor, con algunos, el cese tabáquico, por ejemplo, ¿no? Vale. O que un paciente consiga un nivel óptimo de higiene oral, porque eso impacta directamente en el resultado posterior del tratamiento. Entonces, a veces es un poco pegarse contra un muro. Pero os hartáis de decirlo y de motivar y de aconsejar y... Todo el tiempo. Todo el tiempo. El caso es que ellos llegan, madre mía, ¿me vas a regañar? Digo, pues si yo no regaño nunca, pero saben lo que pienso. Pero sabes lo que pienso. Me vas a regañar, pero es que no he dejado de fumar. Y esa es la parte más difícil, porque es que al final no funciona. Pero es un bloqueo social, más que o personal. ¿No consigue el dentista llegar a la conciencia del paciente? Yo creo que no consigue nadie. Me refiero, tampoco creo que los médicos. No, tampoco. Porque anda que no hay pacientes con enfermedad cardiovascular muy grave, que les ha dado un infarto, que han tenido tal, y que siguen fumando. O con problemas respiratorios. Que es que lo ven. O sea, que es que la asociación en esos casos es totalmente visible. Uh-huh. Y aún así no... Es que yo no he fumado en la vida, pero entiendo que tiene su complejidad, porque si no, no nos veríamos en estas. En el ámbito de la periodoncia, el tabaco es especialmente terrible, pero ¿es el mayor problema al que os enfrentéis? En cuanto a cuidado del paciente. Es posible, porque, bueno, por supuesto el control de placa. Pero esto a veces es más fácil, ¿eh? De llegar a conseguir unos niveles óptimos de higiene oral. Yo creo que yo tengo más eficacia en eso que en el cese tabáquico. El estrés impacta, las enfermedades sistémicas, algunas que no estén bien controladas, la diabetes, pero por prevalencia, posiblemente el tabaco es la que tiene mayor asociación y peor control. Control por parte del paciente. ¿Y vosotros estáis limitados en alguna manera cuando el paciente te dice yo no voy a dejar de fumar? Bueno, estamos limitados en tanto en cuanto el resultado no va a ser el deseado y el paciente debe saberlo. Recuerdo una vez un paciente que me montó un número porque dijo que su hija era médico, pero que era nuestra responsabilidad como profesionales de la salud y como proveedores de salud manejar a estos pacientes que fumaban como, digamos, como queriéndose quitar la culpa. Peso. Y entonces la lectura es la contraria. O sea, el paciente tiene que entender que todo lo que esté en mi mano lo voy a hacer, pero que eso no garantiza el éxito del tratamiento en la medida en la que siga habiendo factores de riesgo no controlados. Claro. Y hay algunos que dependen exclusivamente de ellos. Y además es su responsabilidad. Efectivamente. O sea, yo esto sí que lo he aprendido con los años, porque yo me implico mucho, tengo bastante empatía, entonces a veces sufro mucho, pero hay un punto en el que la boca de cada uno es de cada uno. Sí, sí. Y entonces, si tú no sufres, no voy a sufrir yo más. Si no pones de tu parte, no soy yo. Claro. Vamos a hacer un pequeño test para conocerte un poquito mejor con preguntas cortas. Vale. Si tienes una clínica dental, sabes que la sala de espera es un momento clave. ¿Y si esos minutos dejaran de ser tiempo muerto? Con Diviso Play dinamizas la televisión de tu sala de espera y llevas la imagen de tu clínica al siguiente nivel. Muestra todo el valor de tu centro y de tu equipo de profesionales. Explica los tratamientos de forma clara y enseña reseñas y promociones, aumentando la confianza y la fidelidad desde las primeras visitas. Todo con un servicio centralizado y flexible, respaldado por un equipo especializado en marketing y contenido audiovisual que se encarga de todo. Descubre cómo revolucionar tu sala de espera con Diviso Play en divisoplay.com. Si no hubiera sido odontóloga, ¿qué hubiera sido? En su momento no lo sé, cuando tomé la decisión no lo sé. Yo creo que ahora quizá algo que tuviera que ver con la organización de eventos o algo así como variado y como diverso, ¿no? Algo así. Aunque me encanta la profesión de la enfermería por la parte de los cuidados directos a los pacientes. ¿Y por qué te hiciste odontóloga? Por trauma personal. Por trauma. Sí, ahora que además se le da tanto valor a los testimonios de los pacientes, sí.
porque yo tuve un tratamiento ortodóntico infinito y mal hecho. Y entonces me gustaban las profesiones sanitarias, nunca tuve vocación de médico. Vale. Entonces me planteaba qué carrera hacer que un poco fuera en esta dirección. La fisioterapia empezaba, ¿no?, a proliferar cuando yo me formé, pero quería hacer una entonces licenciatura, que ahora ya no existen, pero era la licenciatura. Como digo, me gusta la enfermería, pero quería una carrera de 5 años. Entonces me planteé que seguramente lo que me habían hecho a mí se podía hacer mejor o sobre todo más deprisa, porque llevaba infinitos años. O sea, no repudiaste la clínica, sino que la empezaste a amar. Efectivamente. Y entonces hice odontología por eso, pensando hacer ortodoncia. Lo que pasa que enseguida, cuando hice periodoncia, ya vi por dónde iba mi verdadera vocación. Y ya desde entonces lo tuve clarísimo. Desde lo que ahora sería el grado, pues desde entonces lo tuve claro. Uh-huh. ¿Una afición que tengas especial? El deporte. ¿El deporte? Sí, hago un deporte, bueno, hago varias cosas, pero sobre todo hago gimnasia acrobática. Anda, no me lo esperaba de ti. Nadie. Bueno, ni de ti, ni yo creo que de nadie. Yo creo que nadie. De hecho, hay gente que me dice, ¿haces CrossFit? Porque físicamente sí se nota que hago deporte. Pero nadie acierta esto, porque nadie se imagina que este deporte exista, y menos para una persona de mi edad. Pero llevas muchos años. Debo de llevar 9 años o así. Siempre he hecho deporte, ¿eh? Ya. Pero este lo empecé a hacer ya de adulta. Y te permite mantenerte en consulta, en facultad, en sociedad. Claro, sí, bueno, el deporte hay que encontrarle un hueco y no sacarlo nunca, porque en el momento que dejas de hacerlo, parece que ese tiempo no ha existido, porque lo ocupas. De hecho, venimos del congreso, que claro, no he podido, y es como que otra vez te cuesta, o sea, te cuesta arrancar, pero para mí es tan importante como ir a trabajar. Uh-huh. ¿Un hábito que tengas siempre al empezar tu jornada? No soy yo de mucha manía. No soy. Sobre todo porque cada día mi horario es diferente. Claro. Por esta cantidad de actividad. Entonces es muy difícil tener comportamientos repetidos. No soy yo muy maniática, soy bastante ordenada, sobre todo mentalmente, pero no soy muy maniática. Maniática para hábitos, pero en consulta ¿eres de las que te gusta tenerlo todo controlado y bastante organizado? Sí. ¿O vas fluyendo? No, y mi equipo te diría que no soy para nada, que no voy fluyendo para nada. Yo creía que fluía más de lo que ellas me dicen. No, pero entiendo que todo el orden lo hago siguiendo una lógica y una ergonomía. Entonces me gusta tener las cosas ordenadas porque facilitan el trabajo. No por manías personales de este papel salido, hay que ver cuando en una librería, no, este libro que está un poco fuera me da manía. No tienes. No, es simplemente una necesidad de que las cosas faciliten la práctica. Un miembro del equipo de consulta que para ti sea imprescindible. Te diría las higienistas, pero es que higienistas y dentistas lo podemos hacer muy bien, pero como en recepción hayan dado mal una cita, no hay manera de subsanarlo. No, el equipo es un equipo necesario porque todas las piezas tienen que estar coordinadas y para que todo funcione. La gran ventaja y el gran reto del paciente periodontal. ¿Hacia mí? Sí. La gran ventaja, la cronicidad. Y el gran reto, la cronicidad. La cronicidad, igualmente. Mantener la motivación para siempre. Porque es muy difícil mantener la fuerza de voluntad para siempre. Vale. O sea, para ti está muy bien porque lo puedes mantener en el tiempo, claro, pero es muy difícil mantenerlo. Es muy difícil porque las disciplinas pues acarrean tiempo, te quitan tiempo de otras cosas y vamos todos volados y la gente pues a veces utiliza ese tiempo para otras cosas, que en realidad es una cuestión de, pues como lo mío con el deporte, ¿no? De organización. De organización y de establecerlo como cosa básica. Pero entiendo que a veces eso cuesta. Al margen del tabaco, un consejo que siempre das y que casi nadie cumple. Bueno, es que yo la verdad que soy bastante, y intento predicar con el ejemplo, de tener hábitos de vida saludables en general. De alimentación, de evitar el sedentarismo, de cultivar un poco también la parte de la mente. O sea, que eso creo que lo que es bueno para una cosa lo es para todo. Y estos hábitos creo que impactan directamente en la salud local, pero lo hacen, por supuesto, en la salud general del paciente
en su bienestar y en su calidad de vida. Hoy por hoy, ¿cuál es el peor enemigo de los dentistas? Es que ser acertada justo... la falta de tiempo en los pacientes. Vale. ¿Porque van con prisa? ¿O porque no tienen tiempo para ir tanto al dentista? Pues por las dos cosas, porque a veces en cualquier centro asistencial hay retrasos y a veces los tratamientos requieren varias citas y seguramente para muchos pacientes es muy difícil encajar, pues a lo mejor 4 horas, vamos a decir, Vale. en 15 días, de pasarlos físicamente fuera de su trabajo. Y por otro lado, pues también hay una limitación económica en el acceso para muchos pacientes y quizá la falta de motivación, que a veces son cosas que no ven. Ya. Que los pacientes un dolor de muelas lo identifican fácil y le quieren poner una solución, pero quizá la periodoncia no sea tan fácilmente identificable, es más silenciosa y entonces perdemos ahí mucha capacidad de prevención, que yo creo que realmente es el gran reto de mi ámbito. No van a consulta hasta que no tienen un problema. Hasta que no se les mueve un diente o se les ha caído o cuando hay otros efectos, otras secuelas. Ajá. Un espacio en el que te sientas especialmente cómoda. Hoy por hoy. Facultad, clínica, SEPA. Los 3. Llevo mucho tiempo en los 3. Entonces me siento muy en mi casa. O sea, la universidad es mi gran espacio, ¿no? Es donde yo verdaderamente tengo la Universidad Complutense de Madrid, quiero decir, no como... Sí, no como en ente abstracto. No, la UCM. Es donde yo tengo mis verdaderos lazos. Yo no soy una persona con mucha identidad nacional ni mucho sentido de pertenencia así a cosas abstractas, pero con sentimiento de identidad muy fuerte por la universidad y por SEPA, porque son las dos cosas a las que he estado ligada desde hace más tiempo. Uh-huh. Entonces estas dos realmente es mi sitio natural. Sitio. Y luego en la clínica, como te decía, llevo muchos años trabajando, tengo grandes amigas y grandes compañeras trabajando allí conmigo y son parte de mi familia. Entonces, la verdad que afortunadamente los 3. Cuidar la estabilidad porque llevas mucho tiempo en los 3 espacios. Llevo mucho tiempo en los 3, sí. ¿Tienes un personaje histórico que te hubiera gustado tratar? Uy. La verdad que no sé. No, me habría gustado cruzarme en algún momento, pero no sé si por tratamiento, pues con alguna de estas figuras femeninas importantes dentro de la ciencia que tienen tan poca visibilidad o alguien así, ¿sabes? Pero no hay así ninguna persona, porque estoy intentando pensar en gente que haya visto con periodontitis. Estoy imaginándome sus bocas y entonces no me sale así ninguna. Ahora mismo rápida. Fácil no es. Sí. Fácil no es. ¿Cómo observas, ya fuera de las preguntas cortas, cómo observas la evolución de la profesión en todo el terreno digital? Porque al final estáis todos subidos a esa vorágine de hace ya muchos años. Sí. De digitalización, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, hasta dónde vamos a llegar no soy capaz de responderte. ¿Dónde estamos? Y sin darnos cuenta, porque tampoco creo que en muchos casos haya habido una voluntad de digitalización. ¿Dónde estamos? Es que hoy por hoy el diagnóstico se ha digitalizado completamente, la planificación se ha digitalizado casi completamente, entonces todavía nos falta parte de la ejecución. Uh-huh. Que yo, por ejemplo, todavía mi parte de la odontología, la que yo ejerzo, es muy manual, todavía es muy analógica y yo veo poco espacio para digitalizar muchas de las cosas que se hacen en la periodoncia. Claro, la periodoncia especialmente. Quitar implantes es otro terreno. O incluso la ortodoncia es otra cosa, pero en mi ámbito poco. Y luego yo creo que hay una parte en la gestión donde sí que la inteligencia artificial va a ayudar mucho y hay gente que ya lo utiliza para canalizar o para segmentar los correos electrónicos, los motivos de consulta, o sea, toda la asistencia al paciente sí que están ayudando estas estrategias. Pero bueno, no nos hemos robotizado todavía y yo creo que no es una cosa, o sea, que es algo que está siendo, como dices, desde hace mucho y que poco a poco nos vamos de una manera natural todos integrando. Ahí, sin notarlo excesivamente. Si pudieras escribir una carta a los Reyes Magos para la industria, ¿qué les pedirías?
Pues les pediría que permitan la estabilidad. O sea, en la medida en la que ellos también muchas veces marcan ciertos movimientos del sistema, pues que también permitan pues, la estabilidad en cuanto a que ellos también hacen una labor de financiación de la investigación, por ejemplo. Entonces, que sigan apostando por esta vía, porque esto permite el desarrollo a todos los demás niveles, su apoyo, ¿no?, al crecimiento de la profesión. Y que sepan leer, y esto es una cosa que es un poco grande, ¿no? Pero hay algunas empresas o la industria en algunos sectores, o sea, en algunos ámbitos del sector, está saltándose la figura del dentista. Ya. Y esto es lo que yo querría que no hicieran. Que no pasara. No, porque por mucha digitalización que haya o mucha inteligencia artificial, yo creo que el papel de la persona que provee, ¿no?, estos tratamientos y sobre todo los diagnósticos, yo creo que es inevitable, o sea, es imprescindible. ¿Porque crees que puede haber cierto miedo en el sector, sobre todo por la IA, de que puede sustituir en ciertos procedimientos al doctor? Yo considero que hoy por hoy, desde luego, no. Lo que no tengo tan claro es si los pacientes y algunos sectores de la industria son capaces de entender esto. O sea, quiero decir, para mí no hay duda de que un tratamiento de ortodoncia requiere a una persona formada en ortodoncia para diagnosticar las necesidades del paciente, para supervisar todo el tratamiento, aunque si, por ejemplo, estamos hablando de un tratamiento de ortodoncia invisible, manualmente no vaya a confeccionar los alineadores esa persona. No obstante, cualquier complicación, la capacidad de detectar si el tratamiento está yendo como tiene que ir, cualquier cuestión intermedia, como a veces los pacientes necesitan que se les haga un pulido interproximal para que el tratamiento avance al ritmo que se espera. Todo eso requiere la figura del profesional. Sí o sí. Es que no hay otra manera de leerlo. Y entonces, bueno, pues me preocupa que los pacientes consideren que esto es prescindible, que quitando a este intermediario, o sea, que no es como la persona que te vende un viaje, no somos un mayorista de venta de viajes online. Entonces esto requiere una persona profesional que lo haga. En SEPA siempre tenéis un programa que tiene mucho éxito, que es el de gestión, aunque tú no tienes clínica propia, pero sí quería preguntar si tú observas que los alumnos en la facultad y los profesionales que se adhieren a SEPA están preocupados por la competitividad y están preocupados por esa parte de ser lo más rentable posible. Pues supongo que hay mucha gente que sí, sin duda, porque la necesidad es clara, ¿no? Pero bueno, al final el alumno no tanto, porque el alumno termina y bastante tiene con saber posicionarse en el mundo, ¿no? Pero la persona que ya lleva un tiempo, que monta una clínica, pues sí que ve que hay otra al lado y otra 500 metros más allá y que de alguna manera tienen que elegir la suya. Lo que pasa es que al final esto el marketing supongo que tiene mucha importancia, pero yo desde mi punto de vista lo más importante es la calidad del trabajo. Y al final quizá no sea algo que trascienda al minuto, ¿no? Pero es lluvia fina que al final sí que... ¿Pero entiendes que los profesionales piensen en la rentabilidad del tratamiento cuando lo estén ejecutando, al margen de la calidad del mismo? Bueno, es que personalmente, por ejemplo, en la periodoncia, el tratamiento periodontal es rentable en el sentido de que no es un tratamiento que requiera de grandes medios ni de una gran infraestructura. Entonces ahí el análisis, claro, es que esté bien hecho o no esté bien hecho. Y yo recibo muchos pacientes a los que les han hecho tratamiento periodontal en otras clínicas o en seguros y cuando vienen y el tratamiento no está bien hecho y hay que volver a hacerlo, porque la única manera de conseguir los objetivos es hacerlo bien, pues al final el paciente lo ve y se queda donde se hace bien. Entonces, pues yo creo que es evidente que hay que pensar en eso en primera línea, en que el paciente esté en el centro y que el tratamiento que se le haga esté bien hecho. Y eso luego lleva asociadas muchas otras cuestiones en la gestión. Vale. O sea, porque el paciente tiene que tener una experiencia positiva de su paso por la consulta y tenemos que intentar que no espere mucho y tenemos que intentar ser
funcionales y operativos y que no tenga que venir 3 veces en la misma semana para algo que podíamos haber resuelto en una cita bien planteada. Ujú. Pero al final todo se entiende poniendo al paciente en el centro. Sí. ¿Cómo eres en el trato con el paciente? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo eres en el trato con el paciente? Así. O sea, completamente natural. Natural. Completamente. Muy habladora y completamente natural. Bueno, ellos saben que te ocupas en otras dedicaciones y tienes otros perfiles. Sí lo saben. Incluso saben que practico mucho deporte. Sí. Porque soy muy Porque eres muy lo habladora cuento todo. y se lo cuentas. Bueno, físicamente algunos me preguntan, porque los brazos, que los enseño, pues verá que, bueno, pues estoy un poco fuerte o lo que sea, y entonces me dicen, uy, ¿eso es de sacar muelas? No, de momento Les aclaro no. que no se preocupen. Sí que lo saben. Es que mis pacientes me conocen desde hace 15 años. Entonces, al final salen temas de conversación y si para mí es importante entender en qué momento personal se encuentran para saber cómo plantearles el tratamiento o el cumplimiento con las necesidades de las citas, pues al final los temas de conversación salen y empatizas y hablas también de tu parte. Ujú. Entonces sí saben que soy profesora en la universidad y sí saben que tengo un cargo En una sociedad. en una sociedad. En una Sí. sociedad científica. Son especialmente, por continuidad y porque son pacientes recurrentes, ¿son especialmente exigentes los pacientes de perio? No son los más exigentes. Yo creo que los pacientes que buscan resultados estéticos Son más son más exigentes porque buscan el resultado. En la periodoncia es más el camino y a veces se acaba perdiendo algún diente, pero no son tan... O sea, el objetivo final es la estabilidad y no es el cambio, ¿no? Como a lo mejor si tú decides hacerte un tratamiento estético con unas restauraciones anteriores o estás 2 años con ortodoncia. Ujú. ¿Ha calado el mensaje de la relación de la salud bucodental con la salud general? Va calando. Falta mucho, pero yo creo que ahí sí que ha cambiado. Hay pacientes que te preguntan, oye, he oído algo de que... O sea, todos los mensajes que estáis tratando de SEPA, que sois muy insistentes Muchísimo. Sí. en ese terreno, ¿va calando poco a poco? Yo creo que poco a poco va calando. Y lo hacemos desde un punto de vista del profesional de la odontología, pero también lo hacen mucho los medios. Es lo que más trasciende. Al final, después del congreso, los medios más generalistas, lo que más te preguntan es por eso. O sea, no te preguntan por la gran técnica quirúrgica. Te preguntan por el impacto que tiene la periodontitis en el Alzheimer. Porque al final es lo que trasciende de cara a la calidad de vida global de los pacientes. ¿Os preocupa que el paciente ya no solo busca dentista por el boca a boca o las recomendaciones de amigos, familiares, sino también por reseñas de internet, Google y demás? Si te soy sincera, a mí no me preocupa nada. De hecho, la dueña de la clínica en la que trabajo le da muchísima importancia y tal, pero es que yo como paciente nunca he buscado un profesional de ningún ámbito sanitario por eso. O sea, quiero decir, yo soy paciente oftálmica, Sí. o sea, de oftalmológica o ginecológica o dermatológica, y sí que a lo mejor he mirado en internet si tienen una página web, sobre todo para ver dónde está la clínica, cómo ir, pero nunca por las reseñas. No es... También es verdad que cuando he ido a un sitio generalmente ha sido por la recomendación de alguien de mi confianza. Entonces, por eso yo creo que el boca a boca tiene para mí mucho más impacto que esto. Es que realmente no es como quien busca planes de fin de semana o que es una cosa muy concreta donde a mí la calidad no me la muestra. Y además, actualmente existen grandes community managers que hacen maravillas con el aspecto, ¿no? de la clínica, pero eso no es lo que finalmente me hace elegirla. Uh-huh. ¿Qué consideras básico para ser feliz en la profesión de dentista? Básico para ser feliz. Bueno, por un lado que los pacientes te quieran, ¿no?
y que les guste tu trabajo, Ajá. porque eso les ayude a estar mejor. Quiero decir, no que les caigas bien, sino que te elijan porque les has resuelto su problema. Luego es una profesión físicamente con cierta exigencia, Sí. son horarios muy largos, o sea, jornadas muy largas, las posturas que tenemos, una cirugía, que estás mal sentada y que estás 2 horas, pues físicamente tienes también algún problema. Entonces, ser capaz de compaginar lo que la profesión exige con pues, cosas de autocuidado, en mi caso el deporte, o que le guste salir a andar a la naturaleza o algo así, pues realmente es lo que yo necesito. O sea, estar todo el día en la clínica y no poder hacer estas otras cosas, realmente yo creo que sería una fuente de infelicidad para mí grande. Es un peso importante. Me decías al principio que respecto a SEPA quieres darle continuidad, pero ¿con qué SEPA sueñas? Es decir, ¿cómo te gustaría terminar dentro de 3 años, hacer balance de tu mandato? Bueno, yo creo que la sensación que hemos tenido al acabar el mandato ahora de José Nart es un poco la que me gustaría tener a mí dentro de 3 años, en el sentido de que hay una gran estabilidad institucional, hay muy buenas relaciones con cualquier organización, tanto nacional como internacional. Creo que se han consolidado proyectos importantes que veníamos desarrollando, pues de iniciativas interdisciplinares o internacionales, y esto me gustaría seguir trabajándolo. Y ya un poco porque empecé en SEPA encargándome de la formación, Sí. lo hice durante 2 mandatos, me gustaría bastante encontrar una fórmula dentro de la formación, un modelo de formación que realmente consiguiera cubrir las necesidades de los socios. Pues porque actualmente la oferta en formación es infinita. Sí. O sea, pero todo el mundo se queja un poco de que no llega, ¿no? Incluso empresas hacen cursos muy llamativos y a veces no se llenan. La universidad tiene su propia oferta de formación continua y no siempre aciertan. Y entonces a mí me tengo un poco esta necesidad de encontrar alguna clave que nos dé estabilidad también ahí, que no sea tan dispar, ¿no? el balance a veces, y también poder consolidar el modelo del Congreso, entendiendo que este último ha sido muy, muy, muy exitoso. Muy bueno. Pero que a veces haces lo mismo o crees hacerlo parecido y no tiene el mismo resultado. Claro. Y no me refiero solo a que ha habido 7.000 personas o más de 7.000 personas, porque entre otras cosas, físicamente hay espacios donde hacemos congresos que directamente no caben. No se puede. Pero como que el resultado general, y yo creo que en esta ocasión lo tenemos todos, los asistentes, los organizadores, las empresas que han participado, yo creo que desde todos los puntos de vista, la sensación es de que el congreso ha ido muy bien. Entonces me gustaría ser capaz de ver cuáles han sido las claves del éxito y que la siguiente vez que lo hagamos podamos hacerlo pues, con la calma de que podemos tener un resultado parecido. Hablabas de formación. ¿Para disfrutar de esta profesión hace falta formarse? Porque no sabemos si hay un porcentaje mayor o menor que a lo mejor no acude, no asiste. O sea, si me preguntas a mí, que yo soy muy purista, ¿eh? O sea, para ciertas cosas soy muy... Bueno, pues doy este aspecto así como joven o tal, cual, pero para algunas otras cosas soy muy purista. Entonces, para mí, la formación sólida y de nivel, de calidad, es lo que te permite el ejercicio en la tranquilidad y en la conciencia de que lo que estás haciendo está lo mejor hecho posible. Luego habrá gente que sea más virtuosos técnicamente o gente que entienda mejor cómo llevar a la práctica para el paciente que tiene en ese momento delante lo que el paciente necesita, pero la formación tiene que ser sólida, porque si no, si te metes en jardines que no conoces bien, no eres capaz de gestionar luego la complicación. Vale. Entonces, para mí esto, a mí me da la tranquilidad inmensa de, bueno, pues eso, hacer mi práctica con este planteamiento. O sea, a mí no se me ocurre hacer una endodoncia a día de hoy. En mi formación he hecho endodoncias como he hecho otras cosas, ¿no? Pero hoy, sabiendo lo que sé de periodoncia y sabiendo todo lo que he estudiado para poder
ejercer la periodoncia como me hace segura, ¿no? Como Sí. puedo estar segura al hacerlo, pues soy consciente de que hay otros ámbitos no. Entonces, yo creo que eso te lo da la formación. Es básica. Y la experiencia también, por supuesto, pero sin formación no hay forma, no hay manera. No hay manera. Pues muchas gracias, Paula Matesanz, por participar en este episodio de Espejo Dental. Y a todos los oyentes les emplazamos a que nos sigan en las redes sociales, en web, en la newsletter. Y pronto estaremos con un nuevo episodio de Espejo Dental. Muchas gracias a todos por seguirnos.